Bienvenidos. Bajo la necesidad de responder a una inquietud de mi hermana, que me hizo una consulta respecto a los dinosaurios y la confrontación lógica que existe con la teología, porque caben muchas preguntas al respecto: ¿quién los creó? ¿Qué les sucedió? Etcétera, etcétera. Pensé en un momento determinado que el tema de los dinosaurios estaba hecho, pero me recordé que en el canal pasado, Orión 7, sí estaba ese tema dentro del estudio desde el Génesis al Apocalipsis. Y en este segundo canal me di cuenta que no estaba. Por lo tanto, he encontrado necesario dejarlo como una referencia para aquellos curiosos teológicos que desean tener una respuesta a este respecto. Si bien es cierto, hay muchos hallazgos de osamentas, tanto ahora en Chile, en Argentina, en diferentes lugares del mundo, están apareciendo osamentas gigantescas o grandes, por decirlo de una forma, que muestran diversos tipos de seres que murieron en aquel lugar. Una de las cosas importantes que debemos entender para poder englobar este asunto y llevarlo a su verdadera dimensión es hacer notar nuestra confianza en la mal llamada ciencia, o la ciencia que es criticada incluso por Pablo en la Biblia, ya que este mundo pertenece a nuestro enemigo por una concesión aprobada. Los reyes miran en él y todo el sistema hace que este sea un gobierno de las sombras, con su sistema económico, con su sistema político, con su sistema administrativo y por todo lo demás con su sistema educativo e intelectual, entre comillas, que incluso pasa a rozarse muy tenuemente o muy sublimemente con lo religioso y dogmático. Porque no se puede, podemos incluso discutir teología poniendo en duda a Dios, pero no es bien visto que yo discuta los planteamientos científicos que existen ahora. O sea, discutir que la evolución no existe a un pseudo intelectual pergaminoso, lleno de títulos, decirle que la evolución no existió es una ofensa, es muy mal visto, porque ellos son dogmáticos, no transan su posición. Nosotros como religiosos, como espirituales, se nos pone en tela de juicio, se nos pone en análisis y se nos critica, pero ellos en su posición no quieren moverse, siendo absolutamente tercos en su posición. ¿Por qué? Porque fue aprendido en la universidad. Entonces, por eso digo que el sistema es forzadamente antidivino. Una doctrina es una teoría, pero sigue siendo algo aceptado con una infinidad de detalles técnicos para ello, entre comillas, para demostrar de que el hombre no fue creado por Dios. El aspecto jurásico también es una conformación para poner en entredicho o en duda de que existe un creador. Porque las preguntas son lógicas. ¿Qué los creó? ¿Por qué estaban aquí en la Tierra? Etcétera, etcétera. Una serie de preguntas. Incluso hoy día el hecho de decir de que la Tierra es una esfera pequeña en el universo, un grano de arena en el universo, nos hace estar botados en una playa del universo a la suerte del destino y de que una raza superior venga a invadirnos, también negando a Dios. Las posiciones científicas van en forma directa o indirecta contra Dios. Ese es el punto esencial para entender este asunto. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la historia han existido varios montajes, tanto para confirmar la evolución como para confirmar el aspecto jurásico. Arreglan los esqueletos, modifican en ocasiones un cráneo de mono con un esqueleto de algún enfermo,
han tratado de hacer una serie de modificaciones fraudulentas para confirmar tal o cual teoría. A veces encuentran un diente o una costilla y fabrican, que hay una fábrica en Oriente que se dedica a fabricar el resto de huesos a pedido para poder después montar a la exhibición un esqueleto completo, siendo que en ocasiones solamente existe un trozo. Ahora, si bien es cierto, no podemos negar que existen hallazgos reales. ¿Y en qué pie queda la Biblia al respecto? Para poder ya tomar el punto desde la visual bíblica, debemos entender que en el libro de Génesis, que como digo, ahí está casi por algo que se llama Génesis, está el inicio del conocimiento, está la gran sabiduría de lo que es el principal concepto. Lo que pasa es que muchas veces pasamos por sobre lo que está escrito y no valoramos o no percibimos lo que ahí está. En el Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género. Siempre ha pasado, pero muy colado, la frase monstruos marinos. Incluso, de verdad, con una desidia intelectual tremenda, muchos pastores de este mundo catalogan ese texto como que las ballenas fueran esos monstruos. La ballena no tiene nada de monstruoso y está hablando más encima en plural. Claro, un pastor más ignorante diría son muchas ballenas, pero son una diversidad de monstruos marinos. Lógicamente, estos seres viven en las profundidades del mar. Nosotros, que estamos más o menos al tanto de lo que sucede en este mundo, sabemos que hay lugares donde el hombre en el mar no ha llegado. Hay profundidades marinas donde es imposible que el ser humano pueda llegar. Y este es el hábitat de estos monstruos marinos. Y de acuerdo con eso, tenemos muchos mapas antiguos que muestran que marinos se encontraron con diversos tipos de monstruos en el mar. Que de hecho quizás por la gran circulación marítima que existe hoy día se han replegado hacia los lugares más profundos. Y de hecho más encima han habido pruebas atómicas y etcétera, etcétera. La Segunda Guerra Mundial también fue un punto donde se hicieron grandes batallas navales o combates navales. El Señor, nuestro Dios, siempre nos ha hecho comparaciones reales. O sea, lo que Dios dice es veraz y sea todo hombre mentiroso. Sabemos que bíblicamente están prohibidas las fábulas y todo lo que ello pueda conllevar. Ahora van a decir, bueno, ¿para dónde va este comentario? En una ocasión, por ejemplo, Cristo dijo que teníamos que ser prudentes como las serpientes y sencillo como las palomas. Las serpientes existen y las palomas también. Pero aquí es donde viene el detalle importante. A Lucifer, en el libro de Apocalipsis, se le compara con el dragón o la serpiente antigua. La serpiente antigua, todos entendemos, una serpiente, por supuesto. Pero sí es importante entender de que Dios está comparando a Lucifer con un dragón. Ya dije que Dios no puede mentir y ya dije que Dios no puede fantasear, ni puede tampoco instar a ser fabulesco. Por lo tanto, si Dios compara a Lucifer con un dragón, los dragones sí existen. Entonces alguien me va a decir, pero ¿cómo? Si para mucha gente el dragón es una mitología. Y noten que el dragón es un tipo de dinosaurio fogoso, por decirlo de una forma. Pero si Dios lo compara es porque existen. Entonces, y ahora, ¿cómo puedo comprobar que existe un dragón? Bueno, en el libro de Job, en una confrontación intelectual, Dios le describe al dragón. Y es llamado este dragón el Leviatán. En el capítulo 41 del libro de Job, habla de su tamaño, habla de su fuerza, y habla de que realmente tira fuego por su nariz. Por ejemplo, dice de la ropa, dice,
41:12. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre la fuerza y su gracia y disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con un freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? La hilera de dientes de este ser espantan. La gloria de su vestido son fuertes, escudos, cerrados entre sí estrechamente. Caparazones de las tortugas, una cosa así pegada unas con otras. Que el viento pegado el uno con el otro, dice. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Ahora, fíjense que si es un dragón o no. Versículo 18. Con sus estornudos se enciende lumbre y sus ojos son como párpados del alba. De su boca salen hechones de fuego. Eso es un dragón. Centellas de fuego proceden de él. De sus narices sale humo. Y aquí hay una cosa importante. Dice, como de una olla de caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz, o sea, tiene una columna firme, sólida, está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y como la muela de abajo. Entonces, dice, me voy a saltar el versículo 27, ustedes pueden leerlo entero. 27 dice, estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Y aquí está el hábitat donde este dragón vive, que quede claro. El versículo 31. Haz servir como una olla el mar profundo. ¿Dónde vive? En el mar. Ahora, ¿por qué Dios compara al dragón? Incluso en ocasiones le ha puesto el nombre, le pone Leviatán. ¿Por qué razón Dios compara a Lucifer con Leviatán? Bueno, lisa y llanamente porque cuando Lucifer ya definitivamente es desterrado a esta tierra, él forma su base, y aquí ya se confirman muchas cosas paralelas, por decirlo así. Él forma sus bases en el abismo. Él de hecho reside en el abismo. Ahí tiene su fortaleza, sus naves, sus hangares, su centro de operaciones está en el abismo, un lugar donde el ser humano no puede entrar. Y justamente en ese hábitat vive el Leviatán. Para compararlo, lo compara con eso. Es como compartir un conocimiento, por supuesto, más allá de todo eso. Ahora bien, estos seres no son terrestres. Entonces, ¿cómo encuentran los huesos ahora en un cerro, en una montaña, en un valle? Bueno, no olvidemos que hubo un diluvio. Y cuando hubo el diluvio fue un gran cataclismo, tiene que haber habido incluso terremotos que hicieron que las fuentes de las aguas reventaran y se presionaran de tal manera que saltaran hacia arriba como geyser. Y toda esa revoltura marina que cubrió todo el mundo, golpeó a algunos de estos animales matándolos, y una vez que bajó el agua, esos cadáveres quedaron ahí. Y lógicamente después pasó el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y hasta que vino un científico y pensó de que ese gran esqueleto era terrestre. Pero no pensó que más allá a lo mejor había una almeja, y no vamos a pensar que la almeja andaba paseando en la cordillera. No fue terrestre, era obvio, sino que no pensó él que eso fue dejado por el mar. Porque teológicamente tampoco existe otra disposición. Estamos hablando claramente de que Dios está demostrando de que un tipo, que entre comillas sería de monstruo marino, sería el Leviatán, y dentro de ese plural, monstruos marinos del Génesis, existen otros monstruos que nosotros no conocemos. Y de hecho, sabemos que en el mundo existe, por ejemplo, el famoso monstruo del lago Ness, el monstruo del lago Champlain. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos avistamientos en el mar de monstruos marinos. Entonces, a través de la historia también, muchos navegantes en sus mapas ponían estos monstruos marinos, pero son monstruos marinos, no terrestres. Y son los científicos actuales, contrarios a Dios, que han
hecho de ese ser un ser terrestre. Pues bien, voy a acotar algo más. Ustedes se recordarán que también han encontrado mamuts y han encontrado, por ejemplo, de estos tigres que le llaman dientes de sable y animales como el milodón, etcétera, etcétera, que ya esos sí que son terrestres, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no existen hoy día? ¿Quién los eliminó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí voy a aprovechar de hacer un aporte. Jesucristo muy sabiamente en el Nuevo Testamento, en su alocución respecto al tiempo del fin, dice que este periodo de la historia iba a ser como en los tiempos de Noé. ¿Por qué los tiempos de Noé? Para volver atrás y hacer un poquito de historia, ustedes se recordarán que este mundo pasó a ser una cárcel. Eso estamos claros después de la batalla inicial. Lamentablemente muchos teólogos han podido ojear y ver el libro de Enoch y en una forma muy transversal, desde teólogos hasta analistas, han creído de que esos vigilantes son ángeles caídos. Pero debo separar que no es así. Porque la palabra lo dice, vigilante. ¿A quién estaban vigilando? ¿Al ser humano? No, ellos estaban vigilando a los ángeles caídos. Ellos son los guardias de esta prisión. Y en esa función de vigilancia de los otros ángeles, ellos cayeron de ese grado de dignidad, que hay un tema que está hecho al respecto, y se involucraron con mujeres de este mundo. Y sabemos que ahí nacieron gigantes y dentro de otras deformaciones que hay en el ambiente. Pero sí lo que voy es que ellos compartieron. El ángel no, el ángel es como nosotros, pero con poderes y conocimientos intelectuales, pero que ninguno de los más doctores o doctorados universitarios podría tener en ninguna rama. Ellos tienen conocimientos, pero maravillosos, que incluso podrían denominarse como magia. Bueno, dentro de esos avances, ya de hecho a muchos de ustedes les he compartido lo que son los OPAR o objetos que están fuera de la datación de la mentira histórica que nos han enseñado. Pero para los que hemos profundizado un poco más nos damos cuenta que los antidiluvianos tenían tecnología muy avanzada, rodamientos, espiras, etcétera, etcétera, muestran de que existía una tecnología. Incluso hay ciudades y edificaciones que no podrían haber sido construidos sin una previa tecnología. Bueno, pero también hay una frase que quiero dejar claro cuando se refiere a Noé en el libro de Génesis. Nos dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. Eso lo dice en el Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo era perfecto en sus generaciones. Detengamos en gene y le ponemos la S. Era perfecto en sus genes. ¿Por qué habla de que era perfecto en sus generaciones? Porque una generación es una generación, o sea, estaría afianzando, por decirlo así, toda su ascendencia y toda su descendencia. No se trata de eso. Está diciendo de que él era perfecto porque ya en esa época había la tecnología como para hacer clonaciones, mutaciones. Y aquí es donde va el punto. Cuando Dios ordena a Noé fabricar el arca, le pide que ingresen dos machos y hembra de las especies. Se recordarán esa historia. No voy a profundizar más, si no se va a alargar demasiado esto. Pero voy a lo siguiente. Si el tigre dientes de sable no entró, es porque es una mutación genética y no era una creación de Dios. Por lo tanto, quedaba afuera. Si un milodón no entró, es porque había sido una mutación genética y no iba a entrar en la creación de Dios. El mamut era un elefante chascón, mutación genética, que no iba a entrar. Entró el elefante, que es creación de Dios. Todos los animales que quedaron fuera eran mutaciones genéticas. Incluso si ustedes lo analizan, en toda la cultura antidiluviana existen
hombres con cabeza de pájaro, en el caso de Egipto, hombres con cabeza de perro, seres con cabeza de serpiente. Las modificaciones genéticas en esa época fueron pero brutales, por eso Dios intervino. Si el mundo, nosotros cuando analizábamos la otra vez la historia de la Torre de Babel, no era la altura la que le molestaba a Dios, es una forma de decirlo. Acá cuando dice la maldad de los hombres llegó hasta oído de Dios, tampoco es la maldad que nosotros podemos pensar como la de Sodoma, por ejemplo. No, ya es una maldad genética, que ya el único puro o limpio genéticamente era Noé y su familia. Ya todos los otros estaban ya modificados. Por eso Cristo dice que es la segunda venida debe ser como en los tiempos de Noé, donde hoy día, ¿cuántos secretos guardará los laboratorios después de la clonación de la oveja Dolly? ¿Cuántos, cuántos secretos guardarán esos laboratorios de quizás seres mutados y horribles, monstruosos? No podemos saberlo porque no lo van a sacar a la luz hasta el final, pero sí sabemos que hay malas intenciones respecto al ADN de la humanidad. Basta estudiar un poco el asunto. Dios libró su creación en el diluvio para mantener esa pureza de creación que Él mismo había dado. Como repaso, entonces tenemos de que los dinosaurios son seres marinos, monstruos marinos, y que están aún en ese lugar. Yo espero que con esta explicación que ha tratado de ser rápida y concisa, puedan tener ya una herramienta más para defenderse de la supuesta raza intelectual que hoy nos gobierna, que cuando la analizamos es una pseudociencia y es una pseudo sabiduría. Los sabios de este mundo se han enloquecido, como dice la Escritura, y Dios nos ha permitido tener los ojos abiertos y comprender los secretos y la verdad. Que Dios los bendiga y nos encontramos, si Dios lo quiere, en una próxima ocasión.